amigos y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros cómo reparar lo que es una PlayStation 3 Slim que se apaga sola. Antes de continuar, como siempre, vamos a mandar ese cordial saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y recordar a aquellas personas que no estén suscritas al canal que no duden en hacerlo para así recibir todas las nuevas notificaciones de subidas que vayamos haciendo en el canal. Dicho esto, pues nada, como estaba comentando, vamos a enseñaros cómo reparar un problema que está surgiendo ahora mucho en las PlayStation 3 Slim, que resulta que cuando le damos al botón de encendido, la consola se apaga sola al segundo y se queda la luz roja intermitente. También querría dejar claro una pequeña confusión que está teniendo muchos visitantes o suscriptores con otro tutorial que tenemos ya subido al canal, que es en el que enseñamos cómo reparar una PlayStation 3 Slim de 120 GB que tiene problemas de fuente de alimentación. El síntoma es parecido, pero no es igual. En el problema de la fuente de alimentación, lo que hace es que cuando le damos al botón de encendido, la consola sí que se enciende, pero se enciende durante 30 segundos, 50 segundos, un minuto, lo que sea, y al rato se apaga. Pero eso sí, cuando se apaga por completa, es decir, la luz roja también. En este caso lo que hace es que cuando le damos se apaga el segundo, pero se queda la luz roja intermitente. Eso significa que está detectando una anomalía o un problema de hardware, en este caso de placa, para concretar más la gráfica. Entonces, aquellas personas que tengan el modelo de 120 GB y hayan intentado repararla tocando un poquito los reguladores y vean que no hace efecto, pues que intenten hacer este otro tutorial. Eso sí, es conveniente dejar otra vez los reguladores tal y como estaban, porque si luego reparamos la consola del chip gráfico y no hemos dejado bien los reguladores, puede ser que luego tengamos problemas de alimentación. Entonces, nada, dicho esto, lo que tendríamos que hacer sería sacar lo que es la placa por completo, es decir, hay que extraerla de lo que es la consola, y para aquellas personas que no tengan mucha idea de cómo hacerlo, también tenemos un tutorial en el canal de cómo enseñamos cómo sacar lo que es la placa de una PlayStation 3 Slim. Nosotros vamos a sacarla y ahora dentro de un momento nos vemos. Bien, una vez de vuelta ya en el tutorial con la placa extraída de la consola, lo primero que vamos a hacer será quitar lo que es la pila. Eso lo hacemos para, en el caso que sin querer toquemos cualquier componente, no tenga ningún tipo de alimentación y podamos dañar cualquier tipo de componente de la placa. Lo siguiente que va a ser, vamos a limpiar lo que es la pasta térmica que pueda quedar de la vieja, es decir, el residuo. Para ello, con un poquito de alcohol de curar heridas o con el alcohol isopropílico lo podemos limpiar sin problemas. Bien, una vez ya limpiado lo que son los procesadores, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a hacer un reflow. ¿Por qué vamos a hacer un reflow? Porque claramente es un método rápido, efectivo y barato. Se podría hacer claramente un revaling, es lo más aconsejable, eso está claro, pero claro, para hacer un revaling no todo el mundo dispone del dinero que hace falta para comprar las herramientas, porque son muy caras, y luego aparte hay que tener mucha práctica para poder hacer este tipo de reparación. Aquellas personas que sí tengan el material y la herramienta adecuada para hacer este tipo de reparaciones, es decir, el revaling, que sepan que también tenemos un tutorial donde enseñamos cómo hacer revaling tanto para Xbox, PS3, PS4, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicho esto y dejándolo aclarado, esto también hay que tener en cuenta que esta reparación no es definitiva, es decir, es temporal. Puede durar 2-3 meses, medio año y en algunos pequeños casos un año como mucho. Pero eso sí, si aprendemos a hacerlo, básicamente es muy sencilla. No vamos a necesitar ningún tipo de herramienta especial, y en el caso de que nos dure 3 meses, pues luego volvemos a desmontar la consola, le aplicamos un poquito más de calor y la volvemos a resucitar. Eso lo que va a hacer es alargar un poquito más lo que es la consola. En el caso de que tengamos dinero para que nos puedan hacer una reparación mediante revaling, pues mucho mejor, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Entonces, como he dicho, lo que vamos a necesitar va a ser una herramienta que inyecte calor o de flujo de aire caliente. En este caso yo lo que voy a utilizar es una tobera o una estación de aire caliente, y lo que voy a hacer es, en el procesador este, que es el RSX, que es la gráfica, le voy a dar calor circularmente a una distancia de un par de centímetros, de movimientos circulares de hacia la izquierda y hacia la derecha. Nunca hay que dejarlo en un punto fijo, ¿de acuerdo? Porque si lo dejamos en un punto fijo podemos quemar lo que es el chip gráfico, o podríamos quemar también algún componente cercano a la placa,
y entonces automáticamente nos quedaríamos sin consola. Este método hay que hacerlo durante 2, 3, máximo 5 minutos. Bien, pues una vez ya aplicado, yo en este caso he aplicado durante 3 minutos calor, ya lo dejamos ahora que se enfríe lo que es la gráfica, y también deciros que en el caso de que no dispongáis de lo que es una tobera o una estación de aire caliente, también podéis utilizar lo que es una pistola de calor o pistola de decapante, y en algunos casos, yo no lo he probado nunca, pero hay gente que dice que con un secador de pelo que suelte bastante flujo de aire caliente también se puede reparar. Eso sí, la duración me imagino que con el secador de pelo va a ser mínima, pero bueno, por intentarlo, que no quede, ¿vale? Ahora vamos a dejar enfriar y montaremos y probaremos lo que es la consola. Bien, pues para montar la consola, claramente lo primero que tendríamos que poner es la base donde está la disipación. Recordar siempre colocar la pila antes de montar, que eso hay mucha gente que se olvida, y luego también poner un poquito de pasta térmica nueva. Ahora nosotros vamos a montarla rápido, sin explicación, y así poder ir más rápido en lo que es el tutorial. Y como podemos comprobar, la máquina ya ha vuelto a la vida y funciona correctamente. Pues nada, dicho esto, aquí ya finaliza lo que es el video tutorial donde hemos enseñado cómo reparar lo que es una PlayStation 3 Slim que se apaga sola siempre y cuando deje la luz roja intermitente. En el caso de que se apague y se apague también la luz roja, eso ya podría ser un problema de alimentación, es decir, no le llega corriente, por lo tanto la luz roja tampoco se enciende. Si se queda parpadeando es un problema de hardware, en este caso es la gráfica, como podéis haber comprobado, y nada, lo que hemos hecho es un pequeño reflow, le hemos aplicado calor a lo que es la gráfica, el RSX, y eso sí, tener en cuenta de que este método es temporal. Ya digo, puede durar 2-3 meses, que es lo más normal, 5 o 6, que también hay muchas que lo duran, y en muy poquitas ocasiones un año o cercano. Pues nada, como he dicho, un saludo y nos vemos pronto en el próximo tutorial. Hasta la vista, baby.